Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era un día soleado en este pequeño y tranquilo pueblo donde las calles estaban animadas pero aún así se sentían tranquilas. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles y los rayos del sol iluminaban los adoquines, calentando las fachadas de las casas de ladrillo que bordeaban las calles. La ligera brisa hacía oscilar las cortinas de las ventanas, como si la ciudad misma respirara, marcada por la humildad de sus habitantes y la dulzura de la vida. Ion, un hombre negro de unos 50 años, caminaba tranquilamente por la acera. Sus pasos firmes resonaban levemente en el aire quieto. Su uniforme militar, una gorra de veterano y una camisa adornada con condecoraciones contrastaba con la sencillez del lugar. Era un rostro conocido en la ciudad, aunque no siempre de la forma que a él le hubiera gustado. Cada medalla que portó, cada distinción que recibió como soldado, daba testimonio de los años que pasó defendiendo a su país, de las tierras lejanas donde arriesgó su vida por la libertad de todos, incluidos los que ni siquiera lo entendían. Pero estas decoraciones no lo hacían invulnerable a la indiferencia ni a las miradas furtivas de los habitantes, a menudo teñidas de juicio. Aunque la ciudad parecía pacífica en la superficie, Ion sabía que debajo de la tranquilidad acechaba una amarga verdad: el racismo, a veces discreto pero siempre presente. Cada vez que iba a determinados lugares, las miradas curiosas y sospechosas de los lugareños se volvían hacia él. Era algo que había aprendido a soportar a lo largo de los años. No fue tanto por su uniforme, sino por el color de su piel. A veces se preguntaba si la gente lo veía primero como un hombre de honor, un veterano o simplemente como un rostro extranjero en un mundo que no estaban acostumbrados a ver. Pero había aprendido a ignorar esas miradas, a dejar que se deslizaran como el agua sobre el lomo de un pato. Después de todo, había sobrevivido a cosas mucho peores: campos de batalla, guerra, el dolor de perder camaradas. Esas pequeñas humillaciones cotidianas no eran nada en comparación. Hoy, como de costumbre, acudió al café local, un lugar sencillo y acogedor donde la gente del pueblo se reunía para comentar las noticias locales o simplemente disfrutar de un café con tranquilidad. El café no era extravagante, pero tenía su encanto. Las mesas eran de madera maciza, las sillas estaban dispersas y el olor a café recién molido siempre flotaba en el aire, creando una atmósfera cálida, casi familiar. Para Ion, este lugar se había convertido en una especie de refugio, un lugar donde podía relajarse después de un largo día de caminata, un lugar donde no era juzgado, donde su pasado como soldado parecía desvanecerse. Esa mañana, cuando cruzó la puerta de madera, inmediatamente sintió que la gente lo miraba. No era raro, pero hoy había algo inusual en el aire. Quizás era la atmósfera de la ciudad o simplemente la forma en que el sol brillaba en el café, pero sintió que la intensidad de esas miradas era más fuerte de lo habitual. Quizás tenía demasiada imaginación, o quizás no la suficiente. En cualquier caso, no le molestó. Se dirigió al mostrador donde se encontraba la camarera, una joven de cabello rubio y ojos claros, quien al ver su entrada se detuvo un momento. Estaba limpiando una taza, pero su gesto fue interrumpido bruscamente. Ion notó que sus ojos se habían congelado en él, su mirada curiosa al principio, luego endureciéndose rápidamente. El silencio en el café pareció profundizarse, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. De repente, Ion sintió un escalofrío recorrer su columna, como una premonición. Había algo en el aire, algo que no era habitual. Sonrió cortésmente, tratando de disipar la extraña tensión. Había pasado mucho tiempo desde que se dejó desestabilizar por este tipo de momentos. Se acercó al mostrador con el paso seguro de un hombre acostumbrado a ser visto, pero que nunca busca la confrontación. «Un café negro, por favor», dijo con voz tranquila, casi tranquilizadora, como para romper el hielo invisible que se había formado entre ellos. La camarera lo miró de arriba abajo, sus ojos se posaron en él con una evaluación desdeñosa, antes de que una leve sonrisa se formara en sus labios. Ella no lo veía como un veterano. Ella ni siquiera lo veía como un hombre. Ella simplemente lo vio por lo que creía que representaba, un extraño, un color de piel que no quería allí, en ese espacio que consideraba su propio territorio. «Aquí no atendemos a gente como usted», respondió ella en un tono frío, casi imperceptible, pero lo suficientemente agudo como para que la intención fuera obvia. La palabra tú flotaba en el aire, pesada y ponderosa. Juan no tenía ninguna duda de lo que ella quería decir.
No era una mera diferencia de opinión o preferencia. Fue pura exclusión, una línea divisoria invisible pero muy real entre los que pertenecían y los que no. Ion se quedó allí por un momento, sorprendido pero no realmente. Era la misma canción que había escuchado en tantos lugares antes. Una puerta cerrada, una mirada de reojo, un gesto insignificante que revelaba todo un mundo de odio bajo la superficie. Pero aquí, en ese pequeño pueblo que esperaba ver de manera diferente, esperaba que las cosas hubieran cambiado. Había arriesgado su vida por la libertad, por una nación que se suponía debía garantizar la igualdad. Y, sin embargo, esa mirada, esa palabra, lo humillaron de una manera que no había previsto. No fue solo un ataque a un individuo, fue el peso de toda una sociedad diciéndole que no merecía estar allí. «Disculpe. Perdón», preguntó, asegurándose de escuchar correctamente, mientras su corazón latía un poco más rápido. El shock aún estaba fresco, pero sabía que su calma y dignidad eran sus armas. No debe dejarse llevar. Esta vez no. La camarera lo miró fijamente por un momento, su mirada se endureció mientras repetía, esta vez más fuerte, como si creyera que el tono de voz más alto daría peso a sus palabras. «Te dije que no servimos a gente como tú». Sus ojos brillaban con una frialdad que no era simplemente la de una mujer que se sentía superior, sino la de alguien que había internalizado prejuicios tan profundos que ya ni siquiera los cuestionaba. «Será mejor que te vayas antes de que llame a la policía». Ion sintió que se le tensaba el estómago. El mundo que lo rodeaba parecía haberse detenido. Los sonidos familiares del café, sillas rascándose, conversaciones agonizantes, casi desaparecieron, como si el aire mismo se volviera más pesado. Una oleada de ira surgió en su interior, pero la controló con una disciplina de hierro. Después de todo, había visto cosas mucho peores en el campo de batalla. Conoció la guerra en toda su brutalidad. Pero allí, en ese café, se sintió como si estuviera librando otra guerra. No fue contra enemigos armados, sino contra los prejuicios invisibles y las líneas dibujadas en la mente de la gente. Una guerra de dignidad. Una guerra que, sin embargo, no eligió librar, pero que, en ese preciso momento, parecía inevitable. Se giró lentamente hacia la puerta, su cuerpo tenso como si estuviera a punto de ser golpeado, pero su postura permaneció recta y tranquila. Sus manos se apretaron alrededor de su bolso, como si buscara alguna forma de apoyo. No necesitaba justificación, no necesitaba pelear donde sabía que el resultado ya estaba escrito. Él no estaba allí para pedir perdón y no estaba dispuesto a rebajarse a desempeñar el papel que ella quería que desempeñara. Finalmente se giró hacia la salida, con pasos mesurados pero decididos. Cada movimiento parecía un desafío silencioso a lo que acababa de suceder. Sabía que irse no significaba huir. Significaba simplemente que no quería ceder ante esa humillación gratuita. Él no era de los que se dejaban aplastar por la pequeñez de los demás. «Llamaré a la policía», gritó la camarera, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. La idea de expulsar aquello que consideraba una amenaza la enardecía casi enfermizamente. «Él no pertenece aquí». Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de desprecio, y una sensación de disgusto era claramente evidente en su rostro. Ion no respondió, permaneció tranquilo, aunque una ira sorda hervía en su interior. Le dio la espalda a la camarera y caminó hacia la puerta del café. Afuera, el aire fresco del día lo golpeaba, pero no necesitaba sentirlo plenamente para saber lo que tenía que hacer. Se detuvo un momento, miró hacia la puerta del café y sintió el peso de la situación. Era un hombre de honor, un hombre que había arriesgado su vida, que había cargado su país sobre sus hombros, pero hoy se enfrentaba a una injusticia mucho más insidiosa, una humillación pura y simple. Pero esta vez sabía que no se iba a ir con la cabeza gacha. Respiró profundamente y sintió que una determinación crecía en su interior. No iba a dejar pasar este momento de injusticia sin hacerse oír. No iba a dejar que la historia terminara allí, en ese insignificante y pequeño café. No, él iba a luchar por su respeto. Cumpliría con su compromiso y defendería su dignidad, incluso contra la indiferencia o el odio ciego. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número que sabía de memoria, el del departamento de policía local. Pero no fue para pedir ayuda. No, tenía otro plan en mente. Había decidido tomar el control de la situación, dar vuelta a la situación,
poner las cosas en su lugar. Unos minutos después, se oyeron a lo lejos las sirenas del coche de policía acercándose al café. La camarera, orgullosa de su acción, corrió hacia la puerta y esperó con impaciencia que llegaran los oficiales. Sus ojos brillaban con una especie de triunfo, como si finalmente se sintiera en una posición de poder, como si su desprecio por ese hombre estuviera a punto de recibir la aprobación de las autoridades. Cuando llegó la policía, dos jóvenes, visiblemente incómodos, no sabían exactamente qué esperar. La camarera corrió inmediatamente hacia ellos, con voz alta y autoritaria. «Agentes, este señor se niega a irse. Está intentando ocupar espacio en este café cuando ni siquiera es bienvenido», explicó con evidente desprecio. Su rostro estaba marcado por el odio, por la convicción irreflexiva de que tenía razón. Casi parecía querer que John fuera desterrado del lugar, como si eso justificara su acción. Los agentes de policía se volvieron hacia John, con el rostro neutral pero ligeramente tenso. Uno de los oficiales, un hombre bajo, se puso de puntillas y miró a John, visiblemente incómodo pero sin mostrar ninguna inclinación a desafiar las órdenes. «Señor, tendrá que abandonar el local», dijo uno de los policías en un tono seco, casi mecánico, como si eso resolviera la situación. Juan, sin embargo, permaneció inmóvil. Él no era el tipo de hombre que se dejaba vencer por la presión, que dejaba que las cosas sucedieran sin reaccionar. «No me voy sin mi café», dijo con firmeza, con voz tranquila pero llena de convicción. Él no estaba allí solo para tomar una bebida caliente. No fue solo una historia de café. Era una cuestión de dignidad, de respeto, de hacerse escuchar cuando otros intentan silenciarte. Antes de que los oficiales pudieran reaccionar, John añadió, con voz aún tranquila pero penetrante: «Soy un veterano, un hombre que ha servido a este país con honor. Merezco respeto, incluso en un lugar como este». Luego le mostró su identificación militar, símbolo de sus años en el ejército, de su sacrificio, de su compromiso con su país. Los policías, desconcertados, se tomaron un momento para examinar el documento y sus miradas se cruzaron brevemente. Un pesado silencio cayó sobre ellos, como si la realidad de los hechos acabara de estallar en sus caras. Miraron al hombre que tenían frente a ellos de una manera diferente, no como un simple cliente no deseado, sino como un héroe, un soldado, alguien que había dado su vida por la libertad que cada uno de nosotros en este café dábamos por sentada. Sus caras cambiaron. Pasaron de la hostilidad, alimentada por las palabras de la camarera, a la confusión, luego a una forma de respeto. El policía que había hablado se volvió lentamente hacia la camarera, su tono ahora más firme, más autoritario. «Señora», dijo, «es un veterano, un hombre que arriesgó su vida por usted y por este país. No puede tratar a la gente así». La camarera, desconcertada, parecía impotente. Abrió la boca, intentando desesperadamente justificarse, pero sus palabras se perdieron en un torrente confuso. Pero no sabía. Tartamudeó, incapaz de encontrar una respuesta válida. «No», respondió John con calma, con los ojos fijos en ella. «No lo sabías. Pero ahora lo sabes. Y lo que no sabes es que los hombres como yo no olvidamos. Esta vez no». El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. La camarera de repente se sintió pequeña, como si el suelo bajo sus pies cediera. Ella no solo había juzgado mal a este hombre, sino que lo había despreciado inexplicablemente y sin pensar, sin saber quién era ni por lo que había pasado. Los policías, después de un momento de silencio y un intercambio silencioso entre ellos, se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse, reconociendo la injusticia de la situación. Comprendieron que sus acciones no podían basarse únicamente en las órdenes de una camarera odiosa. Su papel no era servir intereses personales, sino proteger y honrar a quienes se habían sacrificado por la nación. Abandonaron el café sin decir otra palabra, dejando atrás a una camarera atónita, roja de vergüenza, y a un John que, sin haber buscado la confrontación, se había limitado a poner las cosas en su lugar con inquebrantable dignidad. Al salir, echó una última mirada al lugar donde la humillación casi lo había dominado, pero en el fondo sabía que ese pequeño café nunca volvería a ser el mismo. Ni siquiera los testigos de la escena olvidarían esta lección de respeto. No solo había recuperado su café, sino que había dado una lección de honor.